Quiero, hermanos, pedirles de su atención total para este aviso que voy a dar para todos ustedes y para todos los oyentes y aquellos que habrán de accesar nuestra página. Quiero comentarles que Dios mediante, el domingo 11 de octubre, próximo domingo, vamos a reanudar los servicios de nuestra iglesia. Vamos a abrir las puertas de nuestro templo, y los cultos y algunas actividades van a ser nuevamente reanudadas. Así es de que ponga atención, 11 de octubre vamos a comenzar las reuniones. Quiero decirles que las autoridades de gobierno, las autoridades correspondientes nos han autorizado ya esta apertura. Solamente nos están permitiendo que la ocupación del espacio de nuestro templo sea solamente del 25% de su capacidad. Esto significa que podemos tener reuniones hasta con 60 personas en nuestras instalaciones. Para ello, hermanos, vamos a celebrar dos reuniones el día domingo próximo, 11 de octubre, dos reuniones dominicales. Si fuera necesario una tercera reunión, en su momento lo vamos a notificar. La primera reunión, hermanos, del domingo próximo será a las 11 de la mañana. La segunda reunión será a la 1 de la tarde. Y para ello, hermanos, la dinámica será la siguiente. Quienes deseen asistir deberán escoger el horario que más les guste y también deberán notificarlo por medio del WhatsApp de la iglesia, por medio de una llamada telefónica o también por medio del Facebook. Y tienen que hacerlo durante la semana, tienen que notificarlo para que podamos entonces apartar su lugar. Una vez que llenemos el cupo autorizado de ambos cultos, hermanos, se va a avisar que ya están llenos o si todavía hay lugar. Y si estuviesen llenos, vamos entonces a proceder con un tercer culto. Así es de que necesitan ya a partir de mañana, si Dios pone en su corazón el reunirse ya con nosotros, que entonces llame, notifique, mande un mensaje. También, hermanos, con el fin de programar, si fuera necesario otra reunión, pues por eso es importante que usted aparte su lugar. Si usted llega sin haber apartado su lugar, pues va a tener que esperar acá hasta que todos los que apartaron lleguen. Y si queda un lugar, usted podrá entonces ocupar ese lugar. Por eso es importante que llamen, que notifiquen, que manden un mensaje. Además, cada asistente deberá asistir bajo las siguientes reglas. Número 1, portar durante toda la reunión su cubrebocas. Número 2, no va a haber saludos, ni besos, ni abrazos. Solamente con la mano podremos saludar a la distancia. Número 3, hay que obedecer también los avisos de sana distancia y otros avisos que van a estar colocados en las paredes de nuestro templo. Número 4, vamos también a pedirles que permitan también que les sea tomada la temperatura y que reciban también gel antibacterial para sus manos a la entrada del templo. Número 5, deberán también usar los tapetes sanitizantes y permitir también que le asignen su lugar dentro del templo. Número 6, al salir del recinto, lo vamos a tener que hacer guardando la sana distancia y utilizando solamente las puertas asignadas para la salida. La iglesia, queridos hermanos, cuenta en este momento ya con todo lo necesario para estar seguros durante la reunión, como es la limpieza y todo lo necesario para la sanitización del templo, de los accesos y de los baños. También contamos también con los tapetes sanitizantes y también con gel bacterial suficiente. Tenemos también un termómetro digital y también oxímetro. Y también pues va a haber hermanos con un personal ahí a cargo para cualquier necesidad que se presente. Solamente les quiero puntualizar
algunas otras cosas. Si usted, hermano, está enferma o enfermo de gripe o de tos, preferible que ese día no asista hasta que desaparezcan el padecimiento o esos síntomas. Número 2, los niños y los hermanos adultos mayores que están en riesgo de salud no podrán asistir, pero ellos desde casa podrán participar en el culto, en la transmisión que se hace en vivo de cada culto dominical. Así es de que tomen en cuenta, hermanos, estas recomendaciones y reiteramos, 11 de octubre, próximo domingo, vamos a reanudar las actividades de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto hágamela llegar, mándeme un mensaje o llámeme y vamos a tratar de contestar sus preguntas. Gracias, hermanos, y solamente les recomiendo que corran la voz, y también durante la semana vamos a estar presentando un video con todos los pasos a seguir al llegar aquí al templo, de manera que todo va a estar bien preparado y todos tendremos la suficiente información de cómo proceder en esta nueva ocasión que habremos de reunirnos. Que Dios los bendiga, hermanos. Buen día, somos la familia Arroyo Vázquez. Tenemos el privilegio en este día dar inicio a nuestro servicio dominical. Preparemos nuestros corazones para alabar a Dios y escuchar su bendita palabra. Hermanos, escuchen lo que dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 6, versículos del 1 al 3. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En esta hora les invito a que hagamos una oración de invocación. Padre Santo, que estás en los cielos, en esta hora nos reunimos para alabarte y para bendecirte, Señor. Sé que tú estás en todo lugar. Tu presencia, Señor, llena todo este universo, porque todo lo que hay es lo que tú hiciste. Señor bendito, te pido que en esta hora, todo lo que se ha preparado en esta mañana para alabarte y para bendecirte, llegue hasta tu presencia con un aroma grato y fragante. Te lo pedimos humildemente en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pecador
continuación haremos una oración de gratitud. Les pido que inclinen sus rostros y cierren sus ojos, que vamos a orar. Dios, te damos gracias por permitirnos tener un día más de vida. Gracias por permitirnos adorarte y glorificarte el día de hoy, a pesar de la distancia y a pesar de todas las pruebas y las circunstancias que vivimos hoy en día. Gracias, Señor, porque a pesar de esta contingencia podemos seguir escudriñando tu palabra y seguir reuniéndonos de manera virtual para seguir adorándote y glorificándote, Padre. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que se están conectando para poder ver este culto y poder alabarte y escuchar tu palabra, Señor. Te lo pido, Padre Santo, en nombre de Cristo, Cristo bendito Salvador. Amén. Perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú. Suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú. Como tú, nadie como tú.
tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar mi corazón. Vivir en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Oh, siento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Vivir en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Pertenezco, Señor. Pertenezco, Señor.
Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Señor, te pertenezco, Señor. Bienvenidos a la primera Iglesia Bautista de Veracruz. El día más grande en la historia
precioso Hijo de Dios. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, presencia hace sentir tu poder a los que estamos aquí. Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Jesús, y en lo que harás en mí. creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Vamos a continuar, mis queridos hermanos, con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarles en este momento para que abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo número 7, y vamos a leer los versículos del 17 al 31. Repito la cita bíblica, Primera de Corintios, capítulo número 7, y vamos a leer los versículos del 17 al 31. La palabra de nuestro Dios dice así: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre,
esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora de la tarde, Señor, bendecimos y alabamos tu nombre y rogamos que tu dirección y bendición sea en nuestras vidas a partir de este momento también. Que tú, Señor, hables a nuestros corazones y que verdaderamente, Señor, tu palabra nos mueva, nos edifique y nos redarguya, de tal manera que esta palabra cobre vida en nuestras vidas y la pongamos en práctica. Señor Santo, toma el control de mi vida, de todos los oyentes también, y que verdaderamente tu palabra fluya en medio de tu pueblo en este momento, que la podamos entender esta palabra divina y que sobre todo, Señor, la obedezcamos. Quédate, Señor, con nosotros hoy y siempre y en este momento también. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El mensaje, hermanos, para esta ocasión se titula Evidencias de un cristianismo mal entendido. Evidencias de un cristianismo mal entendido. ¿Por qué vamos a ocuparnos de este tema? Pues precisamente, mis queridos hermanos, porque notamos no solamente en nuestra congregación, sino a nivel nacional y mundial, que hay muchos cristianos, ¿verdad?, que no negamos que han conocido a Cristo, que le siguen, que tratan de vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, pero también hay muchos hermanos cristianos, algunos muy nuevos, algunos no tanto, pero que a veces, hermanos, han malentendido lo que significa la vida cristiana, han malentendido lo que significa el cristianismo. Y por eso los que predicamos siempre tenemos la responsabilidad de presentar fielmente a Cristo a partir de cualquier porción de la palabra de Dios, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, ya sean por medio de porciones bíblicas o palabras dichas por un profeta o por Jesucristo mismo o por un apóstol. Cristo, mis queridos hermanos, siempre debe ser el personaje central de toda predicación. Si una predicación no presenta a Cristo como el centro de esa prédica, le podemos llamar a eso un buen discurso de oratoria o también un buen discurso moralista. Ahora también debo decir que la misma iglesia, hermanos, debe estar al pendiente de que toda enseñanza que aquí se imparte e incluso en los demás cultos, siempre toda enseñanza esté centrada en Cristo. En realidad, no solo en los cultos, sino también en nuestras convivencias, en nuestras reuniones, en nuestras organizaciones, en nuestros ministerios y en todas las áreas de la vida de la iglesia, incluyendo también a cada uno de los creyentes a nivel familiar, matrimonial y personal. Tenemos que siempre vigilar que Cristo sea el centro de nuestra vida y que entendamos bien lo que significa ser un cristiano, un seguidor de Cristo y lo que significa en realidad el cristianismo. Así es que ahora, hermanos, debo decirles ciertamente que la temática principal
de todo el capítulo número 7 de Primera de los Corintios, es cierto que trata acerca de problemas en el matrimonio, pero también debo decirles que contiene enseñanzas que tienen que ver con la centralidad de Cristo en la familia y en la vida personal de los creyentes. Y con respecto a la vida cristiana, hoy les estaré predicando acerca de algunos errores que son muy evidentes en muchos cristianos que no han entendido bien lo que es el verdadero cristianismo. Hay muchos hermanos que confunden la vida cristiana, que confunden el cristianismo con un club o lo confunden también el cristianismo con una asociación o lo confunden con una religión y quién sabe con cuántas cosas más. Pero con la ayuda de Dios me propongo aclarar esa confusión y que el resultado de este mensaje sea el reflejar una verdadera vida cristiana ante los que nos rodean y que entonces todos ellos vean la diferencia. Pero por sobre todas las cosas, me propongo también que nosotros estemos bien centrados en la palabra de Dios y en lo que significa ser un cristiano de verdad. Bien, tengo una pregunta antes de empezar a desglosar todo este mensaje. ¿Cuáles son esos errores evidentes que hay en algunos hermanos que no han entendido realmente lo que significa ser cristiano de verdad y que debemos evitar esos errores? Bien, quiero empezar entonces con el primer error que debemos evitar. Escuche bien, el primer error que debemos evitar es pensar que por ser bautizado o asistir a los cultos o cumplir con algunas cosas, uno ya es cristiano. Observemos, hermanos, aquí en 1 Corintios 7, en los versículos 18 y 19, que el apóstol Pablo dice: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide, porque la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. Aquí se está puntualizando que lo importante de la vida cristiana no son los ritos, las ceremonias, no son los sacramentos como dicen en la Iglesia Católica, no son las ordenanzas como decimos los cristianos. No se hace uno cristiano, hermano, o seguidor de Cristo por estas cosas, sino que la Biblia dice que un verdadero cristiano es cristiano porque guarda los mandamientos, porque los obedece. Para entender, hermanos, entonces estas palabras que Pablo dice en el versículo 18 y 19, hay que saber que la circuncisión ritual a la que se refiere el apóstol Pablo es la que desde hace unos 2000 años antes de Pablo, Dios le dijo directamente a Abraham que tenía que hacerlo él y todos sus descendientes como señal de que estaban de acuerdo con él y que esto también sería la señal de que el Señor en el pasado declararía como parte de su pueblo a todos los circuncidados. Y esto lo dice Génesis 17, versículos del 4 al 8. Déjeme decirle que esta instrucción del pasado aplicaba también para los extranjeros que, aunque no eran israelitas, aceptaban formar parte del pueblo de Dios. 2000 años después de Abraham, durante el inicio, escuche, de la expansión del evangelio fuera del territorio de los israelitas, cuando se comenzaron a convertir a Cristo los extranjeros no israelitas, más identificados también como gentiles, hubo ciertos problemas, hubo discrepancia entre los judíos e israelitas acerca de que si los varones gentiles también deberían someterse a la circuncisión ritual para ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y déjeme decirle que algunos judíos cristianos equivocados, que fueron conocidos como judaizantes, pues promovían que los no israelitas extranjeros se circuncidaran como condición para aceptar la fe en Cristo.
Pero la verdad, hermanos, era que aquel rito ya no era necesario a partir del ministerio redentor de Cristo. Desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos de Jesús, la circuncisión, hermanos, fue la costumbre o el rito de iniciación para ser parte del pueblo de Dios. Pero déjeme decirle que en un concilio realizado en Jerusalén, que se menciona allá en Hechos 15, se determinó que ya no hay necesidad que nadie, ni judío ni gentil, se tenga que someter a la circuncisión para aceptar la fe en Jesucristo y así pertenecer al ahora pueblo renovado de Dios, llamado en el Nuevo Testamento la Iglesia de Jesucristo. Por eso, el apóstol Pablo les dice en el versículo 19 que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino que ahora lo más importante es el guardar los mandamientos de Dios. Y los 10 mandamientos, hermanos, resumidos por Cristo en el Nuevo Testamento, son solamente 2 mandamientos. Así que, hermanos, la costumbre o rito que antes tuvo valor para pertenecer al pueblo de Dios, ahora con Cristo, en el tiempo presente, ya no tiene ningún valor este tipo de ritos o ceremonias. Ahora, queridos hermanos, para pertenecer a la iglesia y estar centrados en Cristo y ser un verdadero cristiano, se requiere más que recibir la administración de un rito o de algún sacramento u ordenanza. Se requiere de arrepentimiento verdadero y de una fe genuina solamente en Cristo Jesús. Tengamos cuidado entonces con esto, porque en la actualidad hay muchas personas que por haber sido bautizados o por recibir la cena del Señor o por asistir al templo y cumplir con alguna que otra cosa, piensan equivocadamente que ya con eso son cristianos verdaderos y a lo mejor piensan que están suficientemente cerca de Dios. Pero una vez más reitero, basado en las Sagradas Escrituras, que el verdadero acercamiento a Dios y el ser verdaderamente cristianos, seguidores de Cristo, se da solo y únicamente a través de Cristo Jesús. Si bien es cierto que las ordenanzas y otras cosas que hacemos son medios que de manera parcial nos acercan a Dios, no son suficientes o todos suficientes para acercarnos completa y totalmente a Dios. Tanto el culto como las ordenanzas y demás cosas son importantes, pero solamente son elementos de una pequeña parte de la vida cristiana. No es todo lo que se tiene que hacer. Para ser cristiano de verdad, se necesita arrepentimiento de pecados, se necesita fe en el Señor Jesucristo y se necesita además una vida de constante crecimiento en la gracia mediante el aprendizaje de la palabra. Y se necesita también testificar de la gracia y poder salvador de Cristo. Y se necesita también servir en nombre de Cristo en la iglesia y vivir una vida de santidad y de obediencia a Dios y a su palabra. Así es de que recuerde, a veces la gente piensa, pues como yo voy a la primera iglesia bautista, como ahí me bauticé, pues yo ya soy cristiano, aunque vivan la vida como la vivan, o aunque vivan una vida falta de compromiso, se están engañando y se están confundiendo. Porque el verdadero cristiano y aquel que ha entendido verdaderamente el cristianismo es una persona que está comprometido con Dios, que le sirve a Dios, que es obediente, que vive en santidad, que predica de Cristo y que además asiste con regularidad a la casa de Dios. El segundo error, hermanos, que debemos evitar es andar diciendo que seguimos a Cristo, pero nos seguimos conduciendo de acuerdo a las costumbres del mundo. Mucha gente piensa que puede seguir viviendo la vida como antes la vivía, que puede seguir viviendo la vida bajo las costumbres del mundo y al mismo tiempo decir que es cristiano o cristiana. Ese es un error, hermanos. Nosotros, hermanos, en los versículos 21 al 24 vemos que el apóstol Pablo también le dice a los corintios: ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque
el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Estas palabras, hermanos, que estamos leyendo en los versículos 21 al 24, de alguna manera reflejan la situación de algunos creyentes confundidos, equivocados. Y quiero decirles que, por ejemplo, aquí se menciona primero la palabra esclavo. ¿A qué se refiere o a quién se le cataloga, según la Biblia, como un esclavo? Y también según este contexto. Y hermanos, para explicar bien esto, les diré que en la iglesia, sin duda, hay creyentes reales y muy sinceros. Pero cuando ven que no hay dinero o cuando hay oportunidad de tener un poco más de dinero, son capaces de abandonar el culto, incluso de olvidarse del día del Señor, incluso hasta de dejar de confiar en la provisión de Dios, y entonces, sin darse cuenta, en su calidad de esclavos, van a preferir dedicarse a otras cosas en las que ponen su esperanza para superar principalmente su condición económica, dejando de lado al que dicen seguir y al que dicen que confían en Él, en este caso a Cristo. Y piensan que son muy buenos cristianos, pero que si por ahí se les atora la carreta, tan fácilmente se pueden esclavizar en otra cosa y olvidarse de Dios y hasta olvidarse del día del Señor, y según ellos son cristianos. En el caso también de la palabra libre, aquí en estos mismos versículos, a algunos se le llama libre, y también podría tratarse de uno que estaba, hermanos, en la condición de amo o de patrón, o que solamente era próspero en lo económico y que no tenía las mismas preocupaciones que el pobre o el esclavo. Y también es el equivalente de lo que en la actualidad socialmente le llamamos clase media alta o clase alta, o si usted quiere y prefiere, son aquellos a los que llamamos ricos. Pero igual, estos por su mismo dinero se olvidan de darle culto a Dios y de comprometerse con la obra de Dios por medio de su iglesia, y prefieren dedicarse a otras cosas, a otras actividades que para Dios son actividades superfluas. Y ellos, gracias a que tienen los recursos, se sienten seguros, pero no en Cristo, sino en su dinero. Pero también hay, hermanos, dos frases en estos versículos que indican que ambos, esclavos o ricos, deben tener la vida centrada en Cristo. Las frases son que el esclavo o el pobre, al creer en Cristo, según el versículo 22, libertos son del Señor. Y observe usted que la frase claramente termina diciendo libertos del Señor. Así que el que era libre o rico, ahora al creer en Cristo, según el final del mismo versículo, ahora es esclavo de Cristo. Y la vida del que era esclavo, o sea pobre, ya no debe ser una vida de preocupaciones, sino de plena confianza en Dios y de que Él va a proveer para sus necesidades. Entonces vemos el esclavo y el libre, o el rico y el pobre, que ahora son cristianos, tienen como deber el no olvidarse del día del Señor para rendirle culto a Dios y para dedicarse a obras de misericordia. Y donde sea que se encuentren, no deben olvidarse que ellos están al servicio de Cristo. Igualmente, hermanos, el que es libre, pudiente o rico, ya no debe para nada centrarse en sus riquezas o en su avaricia como metas de su vida, porque ahora que es creyente, es también esclavo de Cristo. Por lo tanto, no debe abusar de las bendiciones que Dios le ha concedido, olvidándose de sus deberes para con Cristo y para con su iglesia. Amados hermanos, cuando alguien viene a la verdadera fe salvadora de Cristo, uno pasa a pertenecer a Cristo, uno está en Cristo, y uno debe entonces estar centrado en Cristo en todos los
aspectos de la vida, sea pobre o sea rico. Ya no debe conducirse como si fuera un pagano y vil pecador. Ahora todos por igual, ricos y pobres, debemos conducirnos como verdaderos seguidores de Cristo y ya no más como seguidores del mundo pecador, mucho menos seguidores de Satanás, quien es el que comanda al mundo pecador. Así es de que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y tener muy en claro este segundo error que a veces cometemos, ¿verdad? Que a veces pensamos que estamos siguiendo a Cristo, pero nos seguimos conduciendo de acuerdo a las costumbres del mundo. Y pensar que aun y cuando andamos siguiendo las costumbres del mundo podemos ser cristianos, estamos en un error. Confundimos lo que es la vida cristiana, confundimos lo que es el verdadero cristianismo. Así es que tengamos cuidado con este error que también muy frecuentemente aparece en la mente de los cristianos, de la gente que sigue a Cristo. El tercer error, hermanos, que debemos evitar es procurar casarse, lo cual no está mal, pero algunos hermanos lo hacen para de una necesidad más apremiante. Ahora déjeme decirle que el apóstol Pablo pasa a escribir aquí en 1 Corintios 7 y dedica palabras aquí, hermanos, tanto a los solteros como a las solteras también. Y a ellos les escribe ahí en el versículo 25 al 27 y dice: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Y luego dice: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Hermanos, la recomendación para ambos, solteros y solteras, no es que no se casen, sino más bien que a causa de la necesidad que apremia, según el versículo 26, el apóstol dice entonces que no procuren casarse, que no lleven prisa, más bien, que no anden desesperados por casarse. Y amados hermanos, Pablo dice que quien decide casarse, pues adelante. Incluso hasta dice, si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los que se casan tendrán aflicción de la carne. Y Pablo dice, yo se las quisiera evitar. Una razón, hermanos, escuche bien, una razón para recomendar no casarse, o por lo menos para no casarse pronto, o para no casarse en desesperación, es por la necesidad apremiante, menciona Pablo. ¿Y cuál es esa necesidad apremiante? Déjeme decirle que según el apóstol Pablo, la necesidad apremiante es precisamente extender el evangelio en todas partes de nuestra ciudad, en todas partes de la tierra, así como en cualquier otro lugar donde el Señor nos lleve. Sin embargo, hermanos, déjeme decirle que aunque los solteros y las solteras ocupan más tiempo en la escuela el día de hoy, o quizá también en su trabajo, siempre los solteros tienen más disponibilidad y ventajas para dedicar incluso más tiempo que los casados y que tienen hijos, para poder dedicar tiempo para compartir la fe en Cristo y servirle a Él. Sin embargo, hermanos, déjeme decirle que los casados tampoco están exentos de esto, también tienen que servir al Señor. Pero Pablo dice que el que está soltero o soltera puede servirle a Dios con mayor dedicación, tiene más tiempo para hacerlo, no tiene tantas trabas ni tantas ocupaciones, de manera que Pablo está diciendo, no procures casarte, es decir, no vayas corriendo en querer hacerlo, sino que también dedica tiempo para ti y para el Señor. Amados hermanos, los jóvenes hermanos, además de asistir a los cultos, además de reunirse como jóvenes, además de recibir también y participar de las ordenanzas, además de hacer amigos, además de andar incluso enamorados, ¿verdad?, buscando novia o novio y planeando hasta casarse, lo cual no es pecado. Es necesario, dice Pablo, que también en todas las áreas de su vida, como lo es la escuela, el hogar, el trabajo y las recreaciones, tomen tiempo también para servir a Cristo,
para seguirle y además para compartir su fe del Señor Jesucristo con otros. Y esta es la necesidad apremiante a la que Pablo se refiere. Esto es parte importante, hermanos, del estar centrado en Cristo. Esto es también parte de ser un verdadero cristiano, lo cual Pablo insiste de que los no casados deben ocuparse en hacer. Si en realidad profesan ser creyentes y seguidores de Cristo, deberían estar sirviendo al Señor. Porque, hermanos, para casarse, jóvenes y señoritas, seguramente para casarse habrá tiempo, y para casarse con la persona correcta también seguramente Dios se las va a dar, si primero le obedecen a Él y junto con Él extienden su reino predicando el Evangelio. Así es que, mis queridos hermanos, este sería el tercer error que debemos evitar, el querer casarnos para que entonces nosotros pongamos de pretexto el que somos casados para que entonces no prediquemos el Evangelio. Hay mucha gente que dice, ay, el pastor cómo da lata con eso de predicar. Y entonces, y dice que son los jóvenes los que más debieran de predicar y salir a compartir y salir a evangelizar. Y entonces, para que ya no esté con esa cantaleta, pues mejor me voy a casar y así ya me quedo tranquila o tranquilo sin hacer caso al llamado del pastor. Es un error, hermanos. Entonces, no se precipite, joven o señorita, no esté pensando en casarse si todavía no está preparada o preparado. Y mientras que eso llega y llega la mujer o el hombre de tus sueños, mejor dedícate a servir al Señor. Porque un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo, sirve a Cristo hasta el último día de su existencia. El cuarto error que debemos evitar es que andemos ahí diciendo que somos cristianos y no nos involucramos en la obra de Dios. Y así, hermanos, como este tipo de personas que se dicen cristianos y no se involucran para nada en la obra de Dios, mire, hay así de montones en las iglesias. Hermanos que solamente dominguean, hermanos que solamente vienen el domingo y a veces 1 o 2 veces al mes solamente. Pero allá afuera y donde quiera, y a Dios mismo le dicen, soy tu hijo, bendíceme, y allá afuera andan diciendo que son cristianos y miembros de la primera iglesia bautista, pero andan viviendo mal y de la patada, y además no se involucran para nada en la obra de nuestro Dios. Y ahora entonces, hermanos, en el versículo 28 y 29, el apóstol Pablo tiene también palabras que decir a los que deciden casarse, y comienza ahí hablando precisamente lo siguiente en el versículo 28. Dice, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. A los que han tomado la decisión de casarse, entonces Pablo les dice lo siguiente en el versículo 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y hay que tener cuidado con esta última frase. Pablo, hermanos, escuchen. Pablo no está diciendo que los esposos deben olvidarse de sus respectivas esposas. Tampoco está diciendo que los esposos sean irresponsables de estar con ellas o de velar por ellas y por su salud y de cuidarlas, sino que realmente está diciendo que por la misma causa de la necesidad que apremia, dada a los solteros como motivo para no procurar con desesperación el casarse, Pablo ahora insiste en otras palabras que igualmente significan lo mismo cuando dice que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Él está diciendo otra cosa. Tengamos cuidado, como dije, de no entender mal estas palabras. Lo que Pablo está diciendo es que el casado y la casada deben incluir entre sus prioridades el deber de involucrarse ambos en la obra de Dios, esforzándose al máximo como lo haría también un soltero. Tomar en cuenta, hermanos, este deber cristiano es parte de la vida cristiana. Por ello debemos bien cuidar el tiempo, ¿verdad?, que le dedicamos a nuestro cónyuge y también a nuestros hijos. Pero el esposo cristiano debe verdaderamente amar a su esposa. Sin embargo, tiene el deber también de servir en la causa de Cristo. La esposa cristiana
por su parte, debe también verdaderamente amar a su esposo, debe entender que la obra de Dios necesita del servicio de su esposo, y de no hacerlo esto la esposa, entonces se hace evidente que ambos no están centrados en Cristo, sino quizás centrados en el trabajo o en el hogar, pero menos en Cristo. Entonces, esposo y esposa se tienen que poner de acuerdo en estos deberes, en el que lo ideal es que ambos estén comprometidos con la obra de Dios. No puede ser que el esposo y también la esposa cristiana sean solamente creyentes encerrados y limitados en su trabajo o en su hogar. Ambos, escuche bien, deben ponerse de acuerdo en servir por medio de la iglesia, y en sentido figurado, como si él no tuviese esposa y como si ella no tuviese esposo. Esto de que pensar como si no tuviera esposa es en sentido figurado. Es decir, que aunque tengas esposa o esposo, también dediques tiempo para servir a Dios. Todos entonces, solteros o casados, debemos ser congruentes al decir que somos seguidores de Cristo y al mismo tiempo que estamos involucrados en su obra. Entonces, hermanos, este es un error, ¿verdad?, que algunos están también por ahí cometiendo. De alguna manera, algunos, ¿verdad?, dicen que son cristianos y que no se involucran porque están casados, y la verdad es solamente un pretexto, porque tanto solteros como casados nos debemos de involucrar en la obra del Señor. Y además, cuando lo hacemos, estamos demostrando que somos verdaderos cristianos, que somos verdaderos seguidores de Cristo y que además entendemos bien lo que es el cristianismo. Así es de que aquí va una recomendación, porque muchas veces el esposo le dice a la esposa: pues sirve tú que no haces nada, tú que tienes el tiempo, a ti que te gusta andar de argüendera, sirve entonces tú, métete tú a la iglesia. Y a veces el marido con eso se saca o se hace a un lado, pero la verdad es que Dios a todos, y particularmente al varón, nos llama para servir a Dios en su obra. Un verdadero cristiano que ha entendido lo que es el cristianismo se involucra en la obra de Dios. Y aquel que no ha entendido lo que es el cristianismo, o que a lo mejor ni cristiana o cristiano es, nunca se involucra porque no ha entendido o porque no ha creído. Amados hermanos, déjenme pasar ahora entonces al quinto error, al último error que debemos evitar. Y es que evitemos andar diciendo que seguimos los principios de Cristo, pero seguimos enfocados en las cosas pasajeras de la vida y del mundo. Hay hermanos, ¿verdad?, que dicen ser cristianos, que siguen a Cristo, que siguen sus principios, que siguen sus mandamientos, pero siguen enfocados en las cosas pasajeras de la vida y del mundo terrenal. Ahora, hermanos, entonces encontramos aquí al apóstol Pablo, que después de hablar del deber de los solteros y luego del deber de los casados, que tenemos un deber hacia Cristo y a su evangelio, ahora Pablo añade una variedad de otras cosas o categorías de personas que dice el apóstol Pablo: y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Primera de Corintios 7, 29 al 31. En este último asunto, hermanos, Pablo está diciendo que las cosas pasajeras de la vida no deben atrapar a ningún creyente verdadero, sino que en todos los casos Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Y en estos dos versículos finales hay 4 frases que indican que cuando uno es verdadero cristiano, las circunstancias de la vida no deberían absorber para nada toda nuestra atención. Por ejemplo, dice que los que lloran como si no llorasen, probablemente se refiere a quienes tienen que llorar por la pérdida de un ser querido. Pero en estos casos Jesús dijo a alguien que estaba por perder o que había perdido a un ser querido, Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea,
que antes de centrarse en llorar o en entristecerse por mucho tiempo, hay algo, queridos hermanos, que es más urgente que hacer en lugar de estar llorando. Hay algo más urgente que hacer en el mundo que vivimos y que es precisamente anunciar el reino de Dios. Igualmente dice Pablo que los que se alegran como si no se alegrasen. Esto, hermanos, fue el problema de aquel hombre rico que solía, dice Lucas, que solía hacer banquetes todos los días con esplendidez, olvidándose tanto de Dios como de su prójimo. Y esto, mis queridos hermanos, no puede ocurrir con uno que es verdadero cristiano. Si bien es cierto que podemos tener tiempo para nuestras celebraciones, el que siempre debe ser central en nuestra vida es Jesucristo. Luego Pablo dice, los que compran como si no poseyesen. A este tipo de personas se refirió Jesús en una de sus parábolas cuando ilustró la irresponsabilidad de 3 hombres enfocados más en su poder y en la capacidad de poseer cosas. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Lucas 14, del 18 al 20 lo dice. Esta forma, hermanos, de actuar, donde dejamos a Dios de lado para enfocarnos en las cosas materiales y del mundo, no van con el cristiano, no van con el cristianismo. Y por último dijo Pablo, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Amados hermanos, todos nos encariñamos con muchas cosas que disfrutamos en este mundo, desde la familia, los festejos, los paseos, las vacaciones, las diversiones y etcétera y etcétera. Pero el que es cristiano de verdad no se centra ni se concentra en estas cosas, sino que para el cristiano verdadero lo más urgente y apremiante es la necesidad de seguir extendiendo el evangelio, y esta necesidad se vuelve su prioridad y también se vuelve algo central en su vida. Alguien que actúa así es un verdadero creyente y seguidor de Cristo. Es alguien que más que el nombre de cristiano, es un serio y fiel cristiano que ama a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios nos dice en su palabra, hermanos, que nosotros cometemos el error de decir que somos cristianos y que le seguimos a Él, pero a la vez nos enfocamos en las cosas de la vida y del mundo. Es entender mal la vida cristiana. Es entender mal el cristianismo. Por eso les decía, y como estos 5 cosas que comenté, hay muchas más cosas que a veces confundimos o malentendemos sobre lo que es el verdadero cristianismo y sobre lo que es la verdadera vida cristiana. ¿Y por qué, hermanos, vamos así por la vida? Pues porque como no nos profundizamos en la palabra, como solamente nos comprometemos a sentarnos, a venir y a sentarnos, como solamente nos comprometemos desde lejecitos, entonces toda la vida, hermanos, vivimos una vida gris, una vida apocada, una vida sin compromiso, una vida sin brillo, una vida sin triunfo, una vida sin compromiso simplemente. Porque, mis amados hermanos, malentendemos lo que es la vida cristiana. Y déjeme decirle que de ese tipo de personas están llenos los templos. De personas que para nada se comprometen con Dios. De personas que están bien comprometidos con el club social, con las amistades, con la familia, con los cumpleaños y con quién sabe con tantas cosas más, pero menos con el Señor al que le salvó y al que le dio la vida eterna. Entendemos mal el cristianismo, hermanos. Entendemos mal la vida cristiana. Pero que no nos apriete tantito el Señor, ¿verdad? Las cuerdas, así como pasó con la pandemia, porque ahí estamos todos, ahí sí parecemos y decimos ser cristianos. Pero se va la pandemia y todo el mundo a relajarse y todo el mundo a vivir la mona, a no hacer nada para Cristo. Y pensamos que somos cristianos. Y nos decimos cristianos. Mis amados hermanos, no cometa esos errores. No malinterprete lo que es la vida cristiana.
No entienda mal lo que es el cristianismo, ni lo confunda con un club, ni lo confunda con una tradición, ni lo confunda con una religión. El cristianismo es más que una religión. La vida cristiana es más que una religión. Hay muchos errores que cometemos, hermanos, y muchas cosas que nos confunden pensando que tal cosa o tal pensamiento, eso es ser cristiano. Para concluir, para terminar, mis amados hermanos, hoy sin duda, escuche bien, es el día escogido por Dios para centrar en nuestra vida a Cristo, o incluso para reconsagrar nuestra vida a Dios. Dejemos ya, hermanos, de ir por la vida poniendo en evidencia nuestra ignorancia sobre la verdadera vida cristiana, y dejemos ya de vivir confundidos sobre lo que significa ser un cristiano de verdad. Entendamos que ser cristianos es más que ser bautizados, es más que asistir a un templo, y es más que solo cumplir con algunas cosas o con algunos ritos o con algunas ceremonias. Y si eres joven y además soltero, dedícate al Señor. Y si eres casado o casada, ponte de acuerdo con tu pareja de cómo van a servir a Dios por medio de su iglesia. Pero por favor, nadie deje que ninguna cosa o circunstancia nos aparte de Cristo y nos haga parecer como cristianos falsos. La palabra de Dios hoy entonces nos desafía, queridos hermanos, a centrar todas las áreas de nuestra vida en Cristo y a vivir así como verdaderos cristianos que obedecen a Dios y que lo aman por sobre todas las cosas. Amados hermanos, la venida del Señor se acerca, y es mi anhelo y mi deseo que todo este rebaño de la primera iglesia bautista y de todas las almas preciosas que Dios tiene en toda la faz de la tierra, podamos ser transportados con poder a la patria celestial, a la gloria de Dios, al lugar donde Él se encuentra, al lugar donde Él prometió llevarnos. Pero siento, queridos hermanos, que el día cuando el Señor venga, tal vez muchos que creyeron ser cristianos, seguidores de Cristo, ni siquiera se van a levantar un centímetro del polvo de la tierra, ni van a ir a la patria celestial, porque toda la vida vivieron una confusión del cristianismo, vivieron una vida cristiana muy lejos de lo que Dios espera. Y mis amados hermanos, es el día y es el tiempo hoy para reconsagrar nuestra vida y entender primero que nada que Dios es el Señor, el que manda. En segundo lugar, que es nuestro Salvador y que quiere lo mejor para nosotros y que tiene mandamientos que tenemos que obedecer y que tenemos que vivir la vida como verdaderos cristianos, entendiendo lo que significa el verdadero cristianismo. Algunos solamente, como yo lo he predicado, solamente cambiaron de lugar, de una secta o de la católica o de no sé qué movimiento, a la iglesia cristiana bautista. Y mis amados hermanos, no soy Dios, ni quiero tampoco tomarme ese papel que no me corresponde. Pero también dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Y hay muchos que a veces, hermanos, en lugar de demostrar una verdadera vida cristiana y obediencia y santidad de vida para con Dios, están demostrando todo lo contrario. No siga más en esa confusión. Quiero decirle que el diablo, Satanás, el enemigo de las almas, quiere que usted viva en esa confusión. Quiere que usted viva con esa mentira. Pero llegó el tiempo, hermanos, de sacudirnos. Es también el ataque de Satanás. Y levantarnos en el poder de Cristo, diciendo que somos seguidores de Cristo, somos hijos de Dios, y que de aquí en adelante vamos a vivir la verdadera vida cristiana, que no vamos a dejar jamás de lado a Dios, que le vamos a seguir, que le vamos a servir, que nos vamos a comprometer con Él y con su iglesia, porque Dios se mueve a través de la iglesia, y que vamos a extender su reino y a predicarle a cuanta persona Dios nos ponga enfrente acerca del amor de Dios y de la salvación que Cristo ofrece. Cuando hagamos esto, seremos verdaderos cristianos. Seremos verdaderos cristianos y estaremos entendiendo realmente lo que es el cristianismo. Yo te invito, hermano, para que ya dejemos de jugar al cristianito,
para que ya dejemos de jugar a la iglesita y nos convirtamos a partir de hoy en creyentes verdaderos que no viven en error, creyentes verdaderos que siguen a Cristo y que sea soltero o casado le sirven al Señor, y que no solamente el esposo o la esposa, sino ambos, la pareja entera, completa, sirve al Señor, y que no pongamos de pretexto otras cosas y circunstancias para vivir lejos del Señor, que no pongamos en evidencia esa ignorancia que tenemos acerca de la vida cristiana, sino que por donde quiera que vayamos la gente sepa que somos cristianos, que somos verdaderos seguidores de Cristo. Ese es mi anhelo y esa es mi oración por ti, hermana, hermano, joven y señorita. Y déjame entonces concluir este mensaje orando para que ahí desde la casa, ya de una vez por todas, nos comprometamos en seguir a Cristo y en demostrar que somos verdaderos cristianos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta exhortación que nos das a todos en este día. Ruego, Padre, que tu palabra caiga en buena tierra, que tu palabra penetre hasta lo más hondo de nuestro corazón y que la palabra cobre vida en cada uno de nosotros y de todos los que oirán este mensaje. Y que el resultado de este mensaje sea una congregación avivada, feliz, contenta, que sirve y sigue al Señor. Y que donde quiera que vamos demostrando la verdadera vida cristiana. Señor, hay hermanas y hermanos en nuestra iglesia que cómo batallan con este asunto, que se conforman con solamente medio alimentarse de la palabra. Otros tantos que hasta ya se olvidaron de conectarse para recibir el mensaje. Yo ruego, Señor, que tengas misericordia de ellos y que a todos nos perdones, Señor. De tal manera que a partir de hoy hagamos un nuevo compromiso, que a partir de hoy reconsagremos nuestras vidas a ti y vayamos por el mundo demostrando que somos seguidores de Cristo, que te seguimos a ti, al único Dios vivo y verdadero. Quita de nosotros todo lo que estorba, Señor, para reconsagrar nuestra vida a ti. Y que no nos dé ni pena, ni temor, ni vergüenza de decir que somos de Cristo. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a cada familia, bendice, Señor, esta palabra y santifícala y hazla abundar en bendición para todos los oyentes. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Quiero, hermanos, pedirles de su atención total para este aviso que voy a dar para todos ustedes y para todos los oyentes y aquellos que habrán de accesar nuestra página. Quiero comentarles que Dios mediante, el domingo 11 de octubre, próximo domingo, vamos a reanudar los servicios de nuestra iglesia. Vamos a abrir las puertas de nuestro templo, y los cultos y algunas actividades van a ser nuevamente reanudadas. Así es de que ponga atención, 11 de octubre vamos a comenzar las reuniones. Quiero decirles que las autoridades de gobierno, las autoridades correspondientes nos han autorizado ya esta apertura. Solamente nos están permitiendo que la ocupación del espacio de nuestro templo sea solamente del 25% de su capacidad. Esto significa que podemos tener reuniones hasta con 60 personas en nuestras instalaciones. Para ello, hermanos, vamos a celebrar 2 reuniones el día domingo próximo, 11 de octubre, 2 reuniones dominicales. Si fuera necesario una tercera reunión, en su momento lo vamos a notificar. La primera reunión, hermanos, del domingo próximo será a las 11 de la mañana. La segunda reunión será a la 1 de la tarde. Y para ello, hermanos, la dinámica será la siguiente. Quienes deseen asistir deberán escoger el horario que más les guste y también deberán notificarlo
por medio del WhatsApp de la iglesia, por medio de una llamada telefónica o también por medio del Facebook. Y tienen que hacerlo durante la semana, tienen que notificarlo para que podamos entonces apartar su lugar. Una vez que llenemos el cupo autorizado de ambos cultos, hermanos, se va a avisar que ya están llenos o si todavía hay lugar. Y si estuviesen llenos, vamos entonces a proceder con un tercer culto. Así es de que necesitan ya a partir de mañana, si Dios pone en su corazón el reunirse ya con nosotros, que entonces llame, notifique, mande un mensaje. También, hermanos, con el fin de programar, si fuera necesario otra reunión, pues por eso es importante que usted aparte su lugar. Si usted llega sin haber apartado su lugar, pues va a tener que esperar hasta que todos los que apartaron lleguen, y si queda un lugar, usted podrá entonces ocupar ese lugar. Por eso es importante que llamen, que notifiquen, que manden un mensaje. Además, cada asistente deberá asistir bajo las siguientes reglas. Número 1, portar durante toda la reunión su cubrebocas. Número 2, no va a haber saludos, ni besos, ni abrazos. Solamente con la mano podremos saludar a la distancia. Número 3, hay que obedecer también los avisos de sana distancia y otros avisos que van a estar colocados en las paredes de nuestro templo. Número 4, vamos también a pedirles que permitan también que les sea tomada la temperatura y que reciban también gel antibacterial para sus manos a la entrada del templo. Número 5, deberán también usar los tapetes sanitizantes y permitir también que le asignen su lugar dentro del templo. Número 6, al salir del recinto, lo vamos a tener que hacer guardando la sana distancia y utilizando solamente las puertas asignadas para la salida. La iglesia, queridos hermanos, cuenta en este momento ya con todo lo necesario para estar seguros durante la reunión, como es la limpieza y todo lo necesario para la sanitización del templo, de los accesos y de los baños. También contamos con los tapetes sanitizantes y también con gel bacterial suficiente. Tenemos también un termómetro digital y también oxímetro. Y también pues va a haber hermanos con un personal ahí a cargo para cualquier necesidad que se presente. Solamente les quiero puntualizar algunas otras cosas. Si usted, hermano, está enferma o enfermo de gripe o de tos, preferible que ese día no asista hasta que desaparezcan el padecimiento o esos síntomas. Número 2, los niños y los hermanos adultos mayores que están en riesgo de salud no podrán asistir, pero ellos desde casa podrán participar en el culto, en la transmisión que se hace en vivo de cada culto dominical. Así es de que tomen en cuenta, hermanos, estas recomendaciones y reiteramos, 11 de octubre, próximo domingo, vamos a reanudar las actividades de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto hágamela llegar, mándeme un mensaje o llámeme y vamos a tratar de contestar sus preguntas. Gracias, hermanos, y solamente les recomiendo que corran la voz, y también durante la semana vamos a estar presentando un video con todos los pasos a seguir al llegar aquí al templo, de manera que todo va a estar bien preparado y todos tendremos la suficiente información de cómo proceder en esta nueva ocasión que habremos de reunirnos. Que Dios los bendiga, hermanos. Bien, hermanos, una vez que hemos escuchado este importante aviso que acabo de dar, quisiera ahora solamente recordarles, antes de ir a la oración final, recordarles como siempre que a partir de mañana lunes empieza una nueva semana y seguiremos adelante con nuestros tiempos devocionales que como iglesia estamos desarrollando. Recuerde que el día lunes es el devocional pastoral,
no deje de conectarse. El día martes es el devocional que dirigen los varones y que ellos también están dando los temas. El miércoles nuestro culto de oración a las 8 de la noche, también conéctese por favor. El día jueves es el devocional a cargo de las mujeres de la iglesia y ellas también están llevando adelante los temas. El viernes son los viernes, ¿verdad?, celulares, de día de célula global. Tenemos 4 células, zona norte, centro, sur y poniente. No deje de conectarse. Esta semana que pasó, solamente 63 personas en el total de los grupos se conectaron. Necesitamos que más hermanos de la iglesia atiendan al llamado de estar el día viernes a las 8 de la noche en su respectiva célula. Por último, hermanos, no dejen por favor de seguir bendiciendo la obra de nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Todavía seguiremos anunciando, ¿verdad?, que pueden traer su diezmo, su ofrenda aquí al templo todos los días de la semana de 2 de la tarde a 8 de la noche. Sabemos que habrá hermanos adultos y algunas familias que no podrán venir a los servicios que vamos a reanudar ya, pero pueden todavía traer su diezmo, su ofrenda, o hacernos una llamada para poder pasar a casa, o hacernos el envío de un mensaje para poder recoger su ofrenda o su diezmo. Bien, hermanos, vamos a terminar pues orando en este momento. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, déjanos darte gracias en el poderoso nombre de Jesús por esta reunión, porque Señor, tú nos has convocado en torno a tu santa presencia para alabar tu nombre, para rendirte adoración, porque solo tú lo mereces. Y gracias también, Señor, porque hemos podido escuchar el mensaje de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que a través de este mensaje todos hayamos sido edificados y sigas bendiciendo y edificando la vida de todos aquellos que después de este momento habrán de accesar la página y habrán de escuchar este mensaje. Que verdaderamente pensemos seriamente en que debemos de ser cristianos de verdad, verdaderos seguidores de Cristo, y que no confundamos las cosas y que no tengamos un concepto equivocado sobre lo que es la vida cristiana. Permite que tu iglesia sea una iglesia viva, una iglesia fuerte, una iglesia que donde quiera que vayamos, Señor, demos testimonio de que verdaderamente te amamos, te conocemos y somos tus seguidores. Bendice en este momento, Señor, a toda tu iglesia, a cada familia que se ha conectado, a cada uno de nuestros amigos también, a todos en general. Llénanos de tu presencia y de tu bendición. Oramos para que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en la vida de todos nosotros, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.